Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha estado cuidando en este tiempo difícil. Yo sé que lo va a seguir haciendo contigo y con tu familia. Hoy quiero seguir conversando el tema acerca de la fidelidad, que es la predicación que estamos teniendo en varias entregas. Y hoy quiero hablarles de la fidelidad versus la concupiscencia. Así que hoy conversaré con ustedes acerca de la fidelidad versus la naturaleza concupiscente. Y vamos a tener el texto bíblico de hoy en la carta del apóstol Pablo al pastor Tito. Así que vamos a compartir la escritura en la carta a Tito, el capítulo 3, el versículo 3. Así dice la escritura, en el nombre de Jesús. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia aborrecible, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hoy nos adentramos en una predicación, si se quiere, un poquito compleja, porque hoy hablamos de la fidelidad versus la naturaleza concupiscente. Y de acuerdo a lo que plantean algunas personas, es difícil con una naturaleza caída poder ser fiel a Dios. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de esto, porque sí creemos que aún con una naturaleza caída, los seres humanos pueden agradar al Señor por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Yo puedo ser fiel aun cuando mi naturaleza sea infiel. Y para poder ser fiel necesitamos todo un engranaje que el Espíritu de Dios viene a establecer en la vida de los seres humanos. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo surge todo esto de la naturaleza concupiscente? Cuando Dios crea al hombre, a Adán y a Eva, nuestros primeros padres fueron creados y puestos en el huerto del Edén. Y ellos eran inocentes con relación al conocimiento del bien y del mal, porque ellos sabían el bien, pero no conocían el mal, entonces eran inocentes, porque lo que produce el equilibrio en el conocimiento en términos generales es cuando podemos diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. De lo contrario, si tú solo sabes el bien, entonces al final no conoce el mal, pues no tiene conocimiento. Y eso pasaba con ellos, eran todos, ambos eran maduros, el hombre y la mujer, y tenían capacidades y habilidades, pero en cuanto a conocimiento del mal no lo tenían. Por eso cuando ellos pecan, entonces viven una experiencia interesante, porque había cosas en ellos que estaban inactivas que se activaron por causa del pecado. Y cuando ellos pecaron, se activaron dos facultades importantes que queremos señalar hoy. Una de ellas es la conciencia, que se activó por causa del pecado. La conciencia es la facultad del corazón que le dice a los individuos lo que es correcto. Hoy deberíamos hablar de ambas cosas, pero por causa de la dinámica del tiempo no podemos enfocarnos hoy en la facultad del corazón que le dice a los individuos lo que es correcto, que es la conciencia, sino que hoy veremos la segunda área que se desarrolló a partir del pecado de Adán, que es la naturaleza concupiscente, donde descansan los deseos desenfrenados. Entonces vamos a ver hoy cómo a partir del pecado de Adán afectó a la raza humana esa naturaleza concupiscente, que es la naturaleza caída que se refleja por medio del pecado. Descansan todo deseo contrario a Dios. Sin embargo, el Señor nos ha salvado, y en esa salvación que nos dio por medio de Cristo no quitó la naturaleza concupiscente, sino que nos dejó la naturaleza concupiscente con nosotros. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios es fiel y
exige de lo que se relacionan con Él que también seamos fieles, pero nuestra naturaleza nos lleva a ser infieles. Entonces ahí hoy veremos en el texto bíblico esa dinámica. ¿Qué dice la Escritura acerca de esta condición? El apóstol Pablo habla acerca de esta naturaleza, de la naturaleza caída, y nos habla de ella de una manera sui generis. Dice en Romanos 7:24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la naturaleza concupiscente tiene que ver con la muerte. El Señor le ha dicho a Adán que si le desobedecía comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, él iba a morir. Entonces se estaba hablando de dos muertes, de la muerte espiritual y de la muerte física. La naturaleza concupiscente está ligada a la muerte física. Tiene que ver con esa área que heredamos de Adán y Eva, que tiene que ver, perdóneme, con la muerte espiritual. ¿Por qué la muerte espiritual? Porque la muerte espiritual es lo que viene a separarnos de Dios, es lo que viene a alejarnos del Señor y a tener una vida de pecado. Por eso la naturaleza concupiscente está relacionada con la muerte. Esa es la parte de muerte espiritual que nosotros cargamos como parte de la herencia. Pablo está haciendo un análisis en el libro, las cartas a los romanos, y él habla de que él es miserable de él, que quién lo iba a librar de este cuerpo de muerte. Porque él estaba haciendo un análisis a partir de un concepto romano de alguien que mataba a una persona en cierta circunstancia y que le ponían el cadáver como parte del castigo, que tenía que cargarlo hasta que entrara en descomposición. Pero él se está refiriendo exactamente a la herencia que él había recibido y que todos los seres humanos habíamos recibido de Adán, que tenemos que convivir y arrastrar con nosotros en nuestro cuerpo espiritual, arrastrar con nosotros la naturaleza concupiscente, que es la que nos inclina a la maldad. Pero la misma Escritura está hablando acerca de esa naturaleza como si fuera algo que no se somete ni siquiera a lo que Dios ha establecido. Fíjese cómo la Escritura nos habla del tema y cómo Dios nos exige que seamos fieles. ¿Cómo puedo ser fiel a Dios, a un Dios santo, todopoderoso, con una naturaleza como esta? Ahora, dice el apóstol Pablo, él está diciendo que quién lo librará de ese cuerpo de muerte, refiriéndose a esa naturaleza, pero él fue fiel a Dios, aún con esos deseos desenfrenados, que es parte de la dinámica del todo ser humano a partir de Adán. Él pudo ser fiel y nosotros también podemos ser fieles y los veremos en la Escritura. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Estoy en el Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces aquí de nuevo se refiere a la concupiscencia con el concepto carne y no se está refiriendo necesariamente a los deseos de las necesidades fisiológicas del cuerpo físico, de la carne, de la materia. No se está refiriendo exactamente a la materia, sino se está refiriendo a la naturaleza concupiscente, que no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Porque en el área de la conversión y de la transformación, el área concupiscente se queda ahí tranquila y no es trabajada por el Espíritu, sino que el Espíritu trabaja nuestro espíritu, trabaja nuestras emociones y nuestros corazones. Pero hay un área del alma a que el apóstol aquí está llamando la carne, que no se sujeta a Dios porque no entra en obediencia. Es como que una área de nosotros que tiene que ver con la naturaleza caída de Adán y con la muerte espiritual que la tenemos dentro de nosotros, y entonces el Señor va a traer un equilibrio para producir vida aún con una naturaleza de muerte. Y entonces el apóstol Pablo se está refiriendo justamente a eso. No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Es el área de nosotros que no se somete a obediencia en términos de agradar a Dios, sino que se somete por la fuerza.
Cuando el Espíritu de Dios toma control de nuestras vidas, entonces nos ilumina para que nosotros podamos controlar la naturaleza concupiscente de manera consciente. De manera consciente, tenemos deseos que son contrarios a Dios, tenemos comportamiento, pensamiento y conducta que son contrarias a lo que Dios ha establecido, y con todo y eso, Dios nos ha llamado a ser fieles a Él. Un infiel, llamado como infiel, y se le exige que sea fiel. Aleluya. Pero sí es posible, conforme a las Sagradas Escrituras, que nosotros logremos ser fieles a Dios aún con una naturaleza caída. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, está diciendo el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 8, a partir del versículo 9. Está hablando bien claro acerca de que ya no vivimos conforme a la carne. Está diciendo, no viven ya conforme a su naturaleza caída o su naturaleza concupiscente. Ya ustedes no viven de acuerdo a esa norma, a esa naturaleza que hay en ustedes, sino que son capaces de tener una vida diferente. Deberíamos vivir de acuerdo a lo que la Sagrada Escritura establece, que es conforme a los principios del reino de Dios establecido en la palabra, y que viene el Espíritu de Dios a implantarlo en nosotros, porque esa es la promesa que el Señor ha dado, no solo en el tiempo de la gracia, sino al pueblo de Israel, de que el corazón iba a ser transformado y que Él mismo se iba a encargar de enseñar la palabra. O sea, por medio de su Espíritu iba a haber un razonamiento diferente. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mas si Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu, la naturaleza concupiscente, la que responde al pecado, va a estar controlada, porque el Espíritu va a vivir y va a traer vida. Es como si nosotros tuviéramos una naturaleza que ya el Padre sabe que tenemos esa naturaleza caída, nos ha llamado en medio de esa situación humana, y entonces viene a traernos un equilibrio dentro de nosotros. Y entonces por eso el Espíritu de Dios es necesario que vive en nosotros como garantía del nuevo pacto, porque aquí en el nuevo pacto hay una diferencia de vida, y la modalidad de salvación es por medio del sacrificio de Cristo, y entonces la garantía de ese nuevo pacto es el Espíritu Santo, que va a venir a vivir en nosotros para poder producir el equilibrio, porque ya tenemos la naturaleza de muerte, entonces va a impartir la naturaleza de vida que está estableciendo la Escritura aquí en Romanos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Vivificará nuestros cuerpos mortales. Para nosotros poder obedecer a Dios, necesitamos que se produzca el equilibrio. En primera instancia, el Espíritu de Dios va a venir para establecer vida, porque ya tenemos la naturaleza de muerte y que no podemos librarnos de ella, y que el Señor no la quitó cuando nosotros vinimos a Él, sino que nos las ha dejado. Y nos las ha dejado, y nosotros tenemos que tomar una decisión para poder agradar a Dios, aún con esa naturaleza y con esos deseos. Ahora tenemos una esperanza, y es que la Sagrada Escritura nos habla acerca de una transformación que los seres humanos van a tener, pero habla esa es la segunda transformación, porque la primera transformación se da por el Espíritu Santo, que la veremos en un momento conforme a la carta de Juan, pero esa naturaleza concupiscente va a vivir con nosotros hasta que se produzca la segunda transformación. La segunda transformación se va a producir
cuando el Señor arrebate la iglesia, el texto en Corintios está hablando de una transformación. Y quiero compartirlo en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 50 al 52, tenemos el mensaje que nos da el apóstol Pablo acerca de este concepto. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia, que es el contexto en el texto que tenemos hoy de la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, entonces ahí va a aparecer, el Señor va a transformar, a hacer la segunda transformación. La primera transformación se produce en el espíritu, la segunda transformación se produce en la naturaleza caída, en la concupiscencia. Entonces, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, ahí es que se va a quitar la naturaleza concupiscente. O sea que nosotros podemos ser fieles a Dios con una naturaleza caída y con malos deseos, con deseos de hacer aquello que el cielo rechaza. Aún así, podemos ser salvos, podemos ser fieles a Dios y podemos asumir responsabilidades y compromisos, porque la naturaleza concupiscente va a ser quitada cuando suene la trompeta, porque se va a tocar una trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar antes que los muertos pecadores, y nosotros que estemos vivos seremos transformados, seremos arrebatados y transformados juntos para ir a las bodas del Cordero, recibir a Cristo en el aire para entrar a las bodas del Cordero, conforme establece el texto bíblico. Y esto ocurrirá antes de la gran tribulación, o sea que en cualquier momento puede tocarse la trompeta, deberíamos estar preparados para eso. O sea que yo puedo entrar al reino de Dios, yo puedo agradar a Dios y servir aún con deseos impuros, porque esos deseos impuros tenemos que controlarlo para poder ser fieles a Dios. Dios no quitó esos deseos, sino que lo dejó ahí y lo va a quitar cuando ya venga la transformación para entrar en las bodas del Cordero. Entonces, ¿cómo entraremos si no somos fieles? ¿Y cómo seremos fieles si tenemos malos deseos? Es aprender, y de eso se trata la predicación de hoy, tratar de aprender a controlar nuestros deseos para poder agradar a Dios y ser fieles. Porque aún así como estamos, el Señor nos ha amado, nos ha recibido y nos ha guiado. Y su Espíritu Santo va a completar la obra en primera y la segunda etapa de transformación. Si no fuésemos transformados en primera instancia, no pudiéramos ser transformados en la segunda instancia, que ya es cuando la concupiscencia desaparezca. Pero ahora sí podemos ser fieles. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Estoy en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 5. Ahí estoy. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que peca, todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, vino Jesús para quitar nuestros pecados. Quitar nuestros pecados significa que Él va a perdonar, porque Él vino para perdonar todo pecado y todo ser humano. En Él todo ser humano puede entrar. Y cual fuera el pecado que nosotros estuviéramos hasta el momento que tomemos la decisión, hoy puede ser ese día, para nosotros salir del pecado, tenemos que venir a Cristo, porque no podemos salir por nuestra propia fuerza, ni tampoco podemos nosotros perdonarnos a nosotros mismos, sino que es por medio de Cristo. Ahora, Él va a perdonar mis pecados, pero yo voy a tener deseo de pecar. Y esto es lo interesante del tema de hoy, que yo soy perdonado de una condición que he vivido toda la trayectoria en la tierra. He vivido con esa condición de pecado y el Señor va a perdonarme esos pecados, va a lavarme en su sangre, va a santificar mi vida y va a transformar mi ser espiritual, pero voy a tener deseo de hacer lo mismo
que hacía antes de que mis pecados sean perdonados. Sabemos que en la primera transformación nosotros recibimos la oportunidad de que la imagen de Dios se forje en nosotros. Por eso es que el texto está diciendo, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y el concepto aquí es toda persona que viene a Cristo y que sus pecados son perdonados no debe permanecer en el pecado. Si permanecemos en el pecado, no damos una señal como que hemos conocido al Señor. Porque si yo digo que yo lo conocí, significa que mis pecados han sido perdonados. Yo confesé mis pecados, fui perdonado y en el proceso de la conversión en el Espíritu Santo voy a recibir los cambios que se requieren. Porque en la primera transformación ocurre con la conversión y se produce liberación del espíritu y se produce regeneración para el equilibrio, para que pueda haber un equilibrio en la vida en la tierra. Ya tengo la naturaleza de muerte, ahora necesito tener la naturaleza de vida. Ahora, si yo recibo la naturaleza de vida y permanezco en el pecado, no hay acuerdo. No puede ser posible, no es posible que yo permanezca todo el tiempo en una condición de donde Cristo me ha sacado. No es lo mismo tener el deseo que permanecer haciendo lo que quiero o lo que deseo. Y por eso es que Pablo está refiriéndose que hay de él que tenía, quién lo podía librar de ese cuerpo de muerte. Y lo hace en tono de pregunta, porque él estaba cargando consigo una naturaleza que no podía desprenderse hasta que entre en una nueva etapa. Y él estaba consciente, él había recibido esa revelación y estaba consciente de lo que implicaba en él ser salvo, ser obediente a Dios, ser fiel y tener deseos contrarios. A tal punto que el mismo apóstol Santiago, cuando se refiere a la naturaleza concupiscente, está diciendo que ninguna persona que reciba una tentación, alguna situación difícil de maldad, diga que viene de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, lo que está planteando la Escritura es que por nuestro cuerpo de muerte que está representado en nuestra naturaleza concupiscente, nosotros vamos a inclinarnos de manera natural hacia el pecado y que nosotros vamos a tener deseo de pecar aunque no haya intervenido ninguna fuerza del mal. Porque en nuestra naturaleza caída está relacionada con el pecado, está relacionada con el mundo. Y no me refiero al mundo como el cosmos, sino me estoy refiriendo al área que Satanás, por medio del infierno, controla en la vida de la gente. A eso me refiero, al pecado y a todo desenfreno. Entonces hay una alianza. Es como si nosotros tuviéramos una alianza dentro de nosotros, una alianza ya con el pecado, con el mundo y con el infierno. Y entonces ahora el Espíritu de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, el establecerse el nuevo pacto, nuestros pecados son perdonados, lavados por la sangre de Cristo, entonces el Espíritu viene a establecer vida en nosotros y ahora tenemos las dos naturalezas, la naturaleza de muerte y la naturaleza de vida, que es la que trae el Espíritu de Dios para permitirnos tener una nueva experiencia y que nosotros podamos tomar decisiones, porque antes era imposible que alguien pueda ser fiel a Dios del todo, porque no tenía la gente el Espíritu de Dios de manera permanente con ellos y por eso se hacía muy difícil. Confesaban sus pecados ahora a través de traer un animal para ser sacrificado por sus pecados y mañana estaban en lo mismo. Y cada año el sumo sacerdote tenía que hacer la misma operación por el pecado, incluyendo los propios de él. Pero Jesús, quien se ha entregado por nosotros, no tiene pecado. Es el Cordero perfecto y es el sumo sacerdote. Se ofreció a sí mismo para
lavar nuestros pecados por medio de su sangre. En Él no había pecado, porque Él es perfecto. Y cuando somos perdonados y el Espíritu de Dios viene a trabajar con nosotros, entonces se produce la vida que trae el Espíritu, y entonces está la lucha de la naturaleza de muerte. Entonces yo puedo ser fiel porque en mí está la naturaleza de vida que viene a producir equilibrio en la herencia de Adán. Por eso el texto bíblico sigue diciendo en Juan capítulo 3, estoy en el 7, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces está diciendo el que peca, el concepto, el que peca no es de Dios, sino que es del diablo, porque él es el que obra para el pecado y para la maldad. Pero el concepto aquí es el que vive en pecado, el que permanece en su condición de pecado. Porque las personas que tienen la naturaleza de Dios y que va a producir el equilibrio en ellos para que pueda haber un balance, pudieran pecar en algún momento, pero ese pecado es un accidente, no es su forma de vida. Y el que peca como accidente es una persona que cuando tropezó y cayó se levanta, se limpia y sigue caminando. Ahora, el que se cae y no se puede levantar, queda postrado. Y esa es la diferencia, y a eso está refiriendo el texto bíblico. El que permanece en una condición de pecado le pertenece a Satanás, está diciendo el texto bíblico, porque ese es su trabajo y ahí él opera. Entonces, el que obedece a Dios nunca le va a pertenecer a Satanás y al infierno, bajo ninguna circunstancia, porque ya el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del pecado y de la muerte. Nos ha librado totalmente y nosotros no pertenecemos a esa naturaleza, sino que tenemos la siguiente naturaleza que el texto aquí nos habla. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, el propósito aquí que está mencionando Juan, del propósito de Cristo, es deshacer toda obra infernal. Y dentro de las obras infernales está el pecado como obra principal. Es como el nombre general de su obra y luego lo puede subdividir en diferentes expresiones de pecado, pero su trabajo principal es llevarnos a la independencia de Dios, a la soberbia y al pecado. Y ese es su trabajo. Y entonces si Cristo vino para deshacer su obra y está viviendo en nosotros, Él ha deshecho la obra de Satanás en nuestras vidas por medio del perdón de pecado y la impartición de vida por medio de su Espíritu. No hay manera de que nosotros podamos permanecer en esa condición. Porque si permanecemos en esa condición, entonces la obra de Cristo no se ha deshecho en nosotros. Y Él vino para deshacer esas obras en todo ser humano que sea capaz de rendirse a Cristo, de reconocer sus debilidades y el potencial extraordinario que hay en el Señor para perdonarlo y restaurarlo. Dice el texto: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El pecado es símbolo de la desobediencia, de la infidelidad. Entonces, para ser fieles, tenemos que albergar con nosotros la naturaleza de Dios, que es que dice el versículo 8. No puede pecar porque es nacido de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces, nacemos de Dios cuando su simiente permanece en nosotros. Entonces, cuando esa simiente, esa naturaleza de Dios viene, aquí se produce el equilibrio. Entonces, los hijos de Dios tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza de vida,
que impartió el Espíritu Santo y la naturaleza de muerte que heredamos de Adán, llámese concupiscencia. Entonces, esas dos naturalezas dentro de nosotros es que van a hacer que nosotros podamos ser fieles. Ya Dios se había dado cuenta que el ser humano era imposible ser fiel a Él, heredando la naturaleza de muerte de Adán. Y por eso es que en el nuevo pacto Él está añadiendo la respuesta por medio del Espíritu Santo para que cuando venga a vivir en nosotros, nosotros tengamos la naturaleza de Dios. Porque con la naturaleza de Dios podemos someter a la concupiscencia, bajarla, porque no desaparece. Por eso, mientras más nos involucramos en las cosas de Dios y más profundo andamos de manera extraordinaria, nos damos cuenta que hay deseos que no se corresponden con la investidura. Ahora, esos deseos, Dios decidió dejarlo ahí en ti y lo va a quitar en su momento, pero ahora te lo ha dejado. Y Él sabe que tú puedes ser fiel con esos deseos de hacer las cosas incorrectas. Tú puedes poner freno a tu vida por el Espíritu Santo para que lo que está desenfrenado se mantenga controlado. Y el Señor, si nosotros no hubiéramos podido ser fieles como lo ha hecho, hace otra cosa, pero Él hizo lo que era necesario para nosotros, poner su naturaleza por medio del Espíritu Santo. Y esa naturaleza de Dios, entonces nos hace a nosotros ser parecidos a Dios. Porque hay áreas que se están restaurando, que vino el pecado de Adán a desorganizar. Y entonces aquí en la restauración se forja la imagen de Cristo en nosotros. Y su naturaleza viene a vivir. Cuando esa naturaleza viene a vivir en nosotros, entonces opera lo de Dios. Y por eso es que la gente en la iglesia, para poder ser fiel a Dios, necesita hacer una transición. Pero en la iglesia se hacen dos transiciones. Hay una transición que la gente hace cuando pasa de una religión a otra. De cualquier religión que era, pasó a la religión cristiana. Esa es una transición. Pero hay una transición que es la que establece la palabra, que es la que nosotros debemos hacer y que esa es básica para poder agradar a Dios y ser fieles. Es la transición en el Espíritu Santo, donde nosotros decidimos abandonar, entregando al Señor el viejo ser, la vieja naturaleza, llámese viejo hombre, vieja mujer, entregarla al Señor para que Él tenga la oportunidad de crear un nuevo ser conforme al diseño de Dios. Entonces, lo que hacen la transición de religión a religión, esos son los que nunca pueden ser fieles. Y ese es el mensaje de la iglesia de Tiatira. O sea, llegan a tener posiciones importantes en la iglesia de liderazgo, inclusive cualquier posición alta que puedan tener, pero no llegan a ser fieles porque hicieron una transición de una religión a otra y no transicionaron en Cristo por medio de una transformación. Y por eso no son fieles, no importa la posición que tengan. Tienen comportamiento de impíos. Y por eso la iglesia de Tiatira está recibiendo el mensaje acerca de Jezabel. Justamente por eso. Porque ella hizo una transición. Y la gente que tiene ese espíritu de pecado, de religiosidad y de espiritismo como Jezabel, no transicionaron por medio de la transformación, sino que ellos pasaron de una religión a la otra. Y al pasar de una religión a otra, recibieron todas las enseñanzas y recibieron formación, enseñanza básica, formación de liderazgo, inclusive investidura y promociones en las congregaciones, y llegaron o llegarán y están llegando a la cumbre, a altas posiciones, pero por medio de una transición de una religión a otra. Y por eso no son fieles. Nosotros estamos demandando fidelidad a gente que no ha sido transformado
sino que hizo una transición humana, terrenal, y su naturaleza concupiscente sigue controlándolo, porque lo que va a controlar la naturaleza concupiscente en nosotros es la naturaleza de Dios. Y para recibir la naturaleza de Dios necesitamos lo que establece la Escritura en el texto de principio cuando Pablo escribe al pastor Tito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, dice, rebeldes éramos. Éramos insensatos, vivíamos en insensatez, no hacíamos lo que es correcto ni lo que agrada a Dios, dice el texto. Rebeldes éramos independientes de Dios, éramos soberbios. Y estábamos extraviados y éramos esclavos de la naturaleza concupiscente, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia. Así era que vivíamos. Ese es el nuevo ser, perdónenme, el viejo ser, el viejo hombre, la vieja mujer, nuestra vieja naturaleza, la naturaleza concupiscente que antes nos arropaba y nos dominaba. Pero ahora vivimos diferente. Así vivíamos antes. Vivíamos en envidia aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos ha salvado el Señor en su manifestación, no por una obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué obra de justicia? Ya está explicado en la predicación que tenemos acerca de la fidelidad versus la justicia de Dios. Es imposible llenar las expectativas de la justicia de Dios. Para ser justificado necesitamos a Cristo. Entonces, en nuestra condición, en la naturaleza concupiscente, lo que hacíamos no agradaba a Dios, nos aborrecíamos unos a otros y teníamos envidia los unos de los otros, no queríamos el progreso de la gente y sufríamos cuando la gente progresaba y cuando le iba bien. Y por eso es que hay gente que todavía en las congregaciones se sienten mal cuando otras personas progresan en términos ministerial, porque hacen las cosas con excelencia y ellos no llegan ahí, porque su naturaleza es caída y están asociando todo a partir de lo que ven, viven y tienen en su ser. Ahora, cuando somos transformados, todo es diferente. Entonces el Señor nos ha salvado no por los méritos nuestros, sino por los méritos del Salvador, por los méritos de Cristo. Por eso el texto dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Sino que nos ha lavado de nuestras maldades y pecados y nos ha regenerado, o sea, nos ha transformado. Ha liberado nuestro espíritu y transformado nuestro espíritu para que afecte nuestras emociones y nuestros corazones. Y que nuestros intelectos puedan recibir libertad para entender las cosas de Dios, porque nadie puede ser fiel si su intelecto no está libre. Porque la razón por la que mucha gente no es fiel es justamente por eso, porque no entiende las cosas de Dios. En un lenguaje popular se lo damos con cucharita y ni así. Se lo llevamos a la boca como bebé y no lo entienden. Escuchan la palabra y van a la congregación y la escuchan de nuevo y su intelecto no ha sido libre. No fluye el conocimiento de Dios. Por eso no pueden ser fieles, porque lo de Dios no fluye. Entonces necesitamos, ¿qué cosa? Que se transforme en nuestro espíritu, para que hagamos la transición correcta por medio de la conversión. El que hace la transición desde una religión a otra no va a entender algunos conceptos, aunque lo estudie. Va a tener la letra, va a tener el conocimiento, pero no va a tener la actividad del Espíritu de Dios, que es quien acciona en nosotros para dar vida a ese texto, a esa palabra que nosotros estamos escuchando. Y que nuestros intelectos con toda libertad puedan absorber y recibir la enseñanza que va a producir transformación en nosotros por medio del Espíritu de Dios. El apóstol Pedro también nos está enseñando acerca de lo que venimos conversando, y él en el capítulo 1 de la segunda carta
en el versículo 2, él dice lo siguiente: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro también nos está hablando acerca de cómo la concupiscencia va a operar, pero también está diciendo que el Señor nos ha hecho partícipe de la naturaleza divina para que nosotros podamos huir con facilidad de la corrupción que hay en el mundo. Porque la naturaleza concupiscente está ligada al mundo, está ligada a los deleites y está ligada al mal. O sea, todo lo que tiene que ver con el mundo, esa área están íntimamente relacionadas. Pero cuando el Señor nos hace participar de la naturaleza divina, las cosas vuelven a ser diferentes. Por eso el apóstol Pedro está diciendo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, nos ha hecho grandes promesas, grandísimas promesas, extraordinarias promesas. Y dentro de esas promesas está que nos va a dar su naturaleza por medio de su Espíritu Santo, para nosotros poder enfrentar de manera directa todo lo que es esa naturaleza que nos hace a nosotros desviarnos de los principios, que quiere apartarnos de todo lo que el Señor quiere traer con nosotros. En el día de hoy quiero concluir la predicación y en conclusión dice: ser salvo y ser pecador no es compatible. ¿Usted está salvo o es pecador? Usted no puede ser salvo y pecador al mismo tiempo. Porque cuando somos salvos, la Sagrada Escritura nos ha hablado, nos está diciendo que el Señor nos ha santificado, o sea, nos está llamando santo, los santos, los escogidos, los elegidos. O sea, cuando nosotros recibimos al Señor como Salvador y hacemos la transición correcta por medio de la conversión en el Espíritu Santo y la obediencia, nosotros entonces entramos en otra etapa y la Escritura nos está llamando que somos santos. O sea, no es compatible el de ser pecador y de ser salvo. Tú o eres pecador o eres salvo. Si es salvo, puede ser fiel. Si no eres salvo, no puedes ser fiel. Pues el pecador es infiel por naturaleza, porque justamente eso es infidelidad. Hacer lo que Dios ha dicho que no hagamos, lo que traiciona los principios y lo que niega la palabra de Dios y todo lo que hemos vivido y hemos aprendido. De manera que si yo digo que soy salvo, entonces yo no soy pecador. Eso no quiere decir que yo no pueda en un momento determinado hacer algo que no agrada a Dios, sino que es un accidente, pero no me quedaré postrado, sino que me levantaré. Así que en el día de hoy, esa es la palabra. Tenemos que levantarnos si hemos caído, si estamos apartados de Dios por la razón que fuere. Tenemos que volver al Señor, que Él nos está dando una nueva oportunidad para que nosotros vengamos a Él y podamos recibir por medio del Espíritu Santo la naturaleza divina. Y así nosotros poder permanecer en la palabra de Dios y ser fieles al Señor. No te quedes postrado, que Él no te llamó para que te quedes ahí. Tienes que salir. Para los fieles, el pecado es solo un accidente, porque nosotros tenemos ya la vida, la naturaleza de Dios y no deja que nosotros permanezcamos en el pecado. Y no podemos deleitarnos en el pecado porque esa no es la vida que el Señor nos ha dado, ni tiene que ver con lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Así que hay un texto bíblico en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 28, el versículo 13, nos está diciendo la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que nosotros no vamos a ser exitosos, no vamos a prosperar en una relación con Dios si estamos ocultando nuestra realidad. El día de hoy debemos confesar nuestros pecados a Cristo, como dice el salmista, que confesó la maldad de sus pecados y que el Señor lo perdonó. Entonces nosotros tenemos hoy que aprovechar la oportunidad para acercarnos a Dios
y saber que ocultando el pecado, dejando de confesar nuestros pecados al Señor, no vamos a salir a camino. Tenemos que confesar nuestros pecados a Cristo para ser perdonados por Él y ser restaurados. Y entonces así que vamos a prosperar. Ahora, si lo mantenemos en secreto, si dejamos de confesarlo, no podremos avanzar. Y el texto siguiente, que es el 14, está diciendo, bienaventurado el hombre, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Dos cosas importantes. Si confesamos nuestros pecados, el Señor nos va a perdonar, pero tenemos que apartarnos para alcanzar misericordia. Porque si lo encubrimos, nuestra situación seguirá igual. Pero habiéndolo descubierto, confesándoselo al Señor, también tenemos que apartarnos. Una persona salva no vive en su condición pecaminosa, sino que cuando reconoce que ha hecho algo malo, se lo dice al Señor, le pide perdón y también se aparta. La gente que vive continuamente en el pecado, aun cuando está pidiendo perdón, no alcanza misericordia, porque lo que va a activar la misericordia, de acuerdo al texto bíblico, es que nosotros nos apartemos. Y es oportuno para que nosotros revisemos las áreas en que de alguna manera tenemos ataduras, para que podamos romper con esas ataduras que no nos dejan avanzar en el Señor, porque no es suficiente con confesar, sino con confesar y apartarnos. Yo reconozco lo que no está bien, le pido perdón al Señor y entonces tomo la decisión de manera voluntaria de apartarme de eso, que es una manera de sujetar la naturaleza concupiscente y ese deseo y ese comportamiento que no se corresponde para que la naturaleza divina pueda avanzar y estar por encima de esa naturaleza donde están los deseos engañosos. De manera que el Señor quiere que nosotros permanezcamos en Él y que lo busquemos. Tenemos que tener temor de Dios. El que es fiel a Dios tiene temor de Dios. Temor de Dios aquí no es que nosotros le tengamos miedo a Dios, sino que tengamos confianza con el Señor. Tengamos una relación de amor con el Señor y de confianza, donde nosotros podamos asegurarnos de Él, de que Él está con nosotros y que Él va a hacer aquello que ha dicho en su palabra por medio de su fidelidad, que va a hacer. No se corresponde con una persona salva el que está lejos de Dios, sino aquel que permanece en el Señor. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. No endurezca tu corazón. Hoy has escuchado la palabra de Dios ha llegado a tu corazón y tiene que tener flexibilidad, o sea, tiene que ser una persona sensible de corazón, como dice la palabra. El que es sensible de corazón es aquel que esa naturaleza de la que hablábamos al principio, de la conciencia, que es una facultad del corazón y que está en los individuos, nos llama la atención cuando hacemos las cosas malas. Si hacemos algo incorrecto, nos llama la atención. Cuando venimos a Cristo tenemos ambas cosas. Tenemos la naturaleza humana y tenemos el Espíritu de Dios que dentro de nuestro espíritu trabaja y puede fortalecer nuestra conciencia. Ahora, no deje que tu conciencia se petrifique, que nos llama la atención ahora, nos llama después, pero nosotros no correspondemos. Tenemos que ser sensibles de corazón. Una persona sensible de corazón es una persona que se escucha a sí mismo cuando de dentro de él le está diciendo que hay algo que no anda bien, que lo que está haciendo no procede. Entonces la Sagrada Escritura habla de la conciencia cauterizada, que se está refiriendo a una persona que ha sido llamado la atención varias veces acerca de una conducta inapropiada y no oye su conciencia. Y entonces la conciencia luego se endurece y deja de llamarlo. Y por eso hay gente que hacen tantas cosas extrañas que la gente dice, pero no tiene remordimiento. Es justamente por eso, porque su conciencia ya se ha cauterizado, se ha convertido en una piedra, se ha petrificado y no tiene sensibilidad. Entonces la Sagrada Escritura nos está llamando a que seamos sensibles de corazón, no lo endurezca, porque si endurece tu corazón caerás en el mal. Cuando escuches la palabra, deja que tu corazón la reciba y doblégate ante el Señor para ser perdonados y restaurados. De otra manera va a caer en el mal. Lo que nos espera si somos rebeldes a la palabra de Dios es el mal. Y eso es lo que la Sagrada Escritura está estableciendo acerca de la soberbia.
Primero viene la independencia de Dios, luego viene la soberbia y después de la soberbia viene la caída. Los soberbios son esos que se hacen independientes de Dios, que no proceden al llamado de su conciencia, al llamado de su corazón. Caerán en el mal porque se han vuelto duros. No deje que tu conciencia se petrifique, sino sé sensible. Escucha tu conciencia, escucha el Espíritu de Dios. Aquellos que son hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios que también le habla. No vaya a entristecer, a contristar el Espíritu de Dios, sino deja que trabaje en ti. Y hoy es un día oportuno para que nos dobleguemos ante el Señor y le demos la oportunidad para que Él trabaje en nosotros. Y de esa manera podemos agradar a Dios y salir de la situación en que estamos, que no nos deja avanzar. Hoy es un buen día para reconocer al Señor como Salvador y para restaurarnos, aquellos que estamos sirviendo a Dios, pero tenemos alguna situación que no se corresponde. El que confiesa y se aparta encuentra misericordia. No permanezca en una condición pecaminosa. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos guiará para ser fieles aún con una naturaleza caída. El Espíritu de Dios nos va a guiar para que nosotros podamos ser fieles a Él, aún cuando tenemos una naturaleza de muerte, la naturaleza concupiscente, caída, que heredamos de Adán. Aún con esa naturaleza nosotros podemos ser fieles a Dios. Y por eso el Espíritu de Dios ha venido a impartir vida en nosotros, para que hoy nosotros podamos avanzar. El Señor no nos va a pedir cosas que no podamos hacer. Si Él está pidiendo fidelidad porque Él es fiel, nosotros podemos ser fieles aún con deseos desenfrenados, porque Él también nos ha capacitado para que nosotros controlemos esos deseos y no dejemos que ellos nos controlen a nosotros. Con esas dos naturalezas, con la naturaleza de vida y la naturaleza de Adán, vamos a entrar en el arrebatamiento. Vamos a ir al arrebatamiento para entrar en las bodas del Cordero. O sea, vamos a ser transformados ya al final. Nos va a dar el Señor una nueva oportunidad para que entremos directamente donde Él. Pero tenemos que aceptar la primera transformación, que es la de nuestro espíritu. La transformación aquí en la tierra y la fortaleza por medio de su naturaleza. Y luego desaparecerá todo deseo cuando suene la trompeta y estemos celebrando las bodas del Cordero. Va a desaparecer todo deseo de pecar y todo deseo de rechazar a la gente y todo deseo de independizarnos de Dios y de ser soberbios. Todo va a desaparecer. Pero aquí y ahora, como estamos viviendo y con esta naturaleza, el Señor nos ha salvado y podemos agradarle a Él. Podemos serle fiel. Dios te bendiga y la gracia del Señor sea contigo y tu familia. En el nombre de Jesús. Gracias. Hasta la próxima.